Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. A ver, vamos a ver, primero hacer un cierre de la semana pasada. A ver, decía yo que hay, hay un nivel de negociación, ¿no? Que estábamos, en el cual nos quedamos en el debate de las regiones. Y la región sería este grupo de países que tienen elementos de identidad en común, que además ellos mismos se asumen como parte de esa identidad. Eso es muy importante. Eh, que además comparten una serie de objetivos a largo plazo. La lógica de la integración económica se ha robado el concepto de región, ¿no? Para decir que casi las regiones son la forma natural de la integración económica, pero la región es más que la integración económica, ¿no? Hay regiones cuyo carácter unificador, digamos, no es lo económico, sino lo político. Eh, Más un rato, ¿no? Reflexionaba con algunos de sus compañeros que por ejemplo, en Asia, a mediados del 2005-6, por ahí, eh, se estableció una organización peculiar, eh, la Organización para la Cooperación de Shanghai, que es una organización, digamos, ¿no? Eh, un ente regional, pues no nuevo, pero sí muy peculiar, porque incluye a Rusia, a China, eh, India coquetea con ingresar, Irán y los países del centro de Asia, ¿no? Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán. Eh, y estos países, pues básicamente son países bastante antiestadounidenses, ¿no? Que se reúnen ahí, ¿no? Tienen un elemento de identidad común, pues sí, lo antiestadounidense, ¿no? Porque culturalmente, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Musulmanes, algunas naciones del centro de Asia e Irán, bueno, la tradición budista de China, ¿no? Más ortodoxo, Rusia, bueno, comparten el alfabeto cirílico, Rusia y las naciones del sureste de Asia, nadie habla chino, o sea, lo que quiero decir es, hay un conjunto de países que, digamos, de los elementos identitarios que revisamos no los tienen, pero de todos modos se asumen como una identidad propia, ¿no? Y tienen un proyecto político clarísimo, tener eh, lo diríamos en términos muy americanos, tener una Asia para los asiáticos, ¿no? O sea, que todas las iniciativas, digamos, políticas y económicas de la región sean encabezadas por países de la región y no por potencias extranjeras. Digo, no, nunca dicen nos sumamos contra Estados Unidos, pero pues decir que no queremos injerencia de ninguna potencia extranjera, pues la única que en realidad ha tenido ¿no? las manos metidos en esa zona es Estados Unidos. O sea, los británicos se salieron en el 48 de la India y de ahí no volvieron. Los franceses salieron en los 50 de lo que hoy es Vietnam y Camboya y pues también no volvieron. Entonces ahí hay solo una dedicatoria y lo único que se ha metido en esa zona, ¿no? Es Estados Unidos. Bueno, digamos, ese sería un nivel de negociación donde los países participan. Fíjate, esta vez usamos el caso de Rusia. ¿Ustedes creen que Rusia solo negocie cosas en el espacio regional? ¿O en qué otro espacio creen que negocie Rusia cosas? Además de lo regional. En el armamento también. Claro, y el armamento no solo lo hace a nivel regional, ¿no? Lo hace en ese otro nivel que llamamos el nivel, bueno, tiene tres posibles nombres. El nivel internacional, pero pues todo es internacional a partir de que sales de la frontera. El nivel mundial, ¿no? Sería este del armamento, ¿no? O sea, Rusia no negocia solo con sus vecinos si le va a reducir o no los armamentos. Rusia negocia con la otra gran potencia llamada Estados Unidos, ¿no? Que va a reducir armamentos. Bien. El tercer nombre de este nivel es el multilateral. Naciones Unidas habla de eso, de que ellos son el sistema multilateral. O sea, multilateral quiere decir de muchos lados. Y eso es básicamente una negociación en la ONU, ¿no? Una negociación de muchas partes. Pero digamos, fuera de eso, bueno, más bien se refiere a esto de lo multilateral. Para la clase, digamos, hablaremos siempre de dos niveles. El nivel regional, ¿no? Que en nuestro caso significa América básicamente, ¿no? O América Latina inclusive. Y el otro nivel sería el nivel
mundial diagonal multilateral, porque dependiendo del contexto es que se puede utilizar un término y otro. O sea, México no tiene una política mundial, pues no tenemos una proyección de ese tamaño, pero sí tenemos una política multilateral con otros países en organismos, ¿no? O sea, tenemos una política con la ONU y en la ONU. De eso es de lo que habla lo multilateral. En cambio, Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, ellos sí tienen una política mundial, ¿no? O sea, es decir, una política que tenga un alcance para todo el planeta, ¿no? Planetario, diría alguien más, pero es que planetario ya suena como muy astronómico el término, o geográfico inclusive. Bueno, no digamos, eso es lo que en resumen ejecutivo debió concluir la sesión pasada. Todos tienen la presentación ya en Classroom. Y ahora vamos a ver este asunto de la paz y seguridad. ¿Por qué vamos a ver paz y seguridad? Bueno, yo les decía en la clase pasada, para abordar los organismos hay de dos sopas. Uno es, podemos revisar uno a uno su trabajo, a qué se dedican, cuáles son cuál es su mandato, dónde tienen presencia, pero la verdad es que eso haría un curso muy largo, ¿no? Y la verdad es que lo que ya saben que lo que nos falta es tiempo, ¿no? Y además, ese enfoque, digamos, tiene la desventaja de nos hace perder de vista pues el mundo, digamos, que nos rodea, ¿no? Porque entonces creemos que los organismos no son más que un listado enorme de funciones que suceden en algún lugar demasiado lejano. El enfoque que les propongo, ¿no? Se los decía la clase pasada, es uno, hacer esa división, digamos, de niveles de negociación, de lo regional y lo multilateral mundial. Y por otro lado, eh, hacer una sistematización temática, sin ser la de 10 de Velasco, ¿no? Más bien que utilicemos los tres ejes de trabajo principal de las Naciones Unidas, porque me parece que resumen muy bien, digamos, la labor de no solo de la ONU, sino del resto de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, el pilar uno, de hecho, Naciones Unidas habla de pilares, ¿no? Es la paz y la seguridad. El segundo pilar es el desarrollo económico y social. Y el tercer pilar es el de los derechos humanos. Entonces, básicamente es lo que vamos a abordar las siguientes semanas. Esta semana la paz y seguridad. Las siguientes 2 semanas vamos a dedicar al tema del desarrollo económico y social. Y luego, ¿no? En la tercera semana hablaremos de los derechos humanos. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué vamos a hablar de paz y seguridad? ¿No? A ver, hay que ponernos a pensar en el momento en el que se crea la ONU. Eh, ¿Qué está pasando en el mundo cuando se crea la ONU? A ver, ¿alguien? La Segunda Guerra Mundial, de hecho, comenzó a planificarse en el 42. Fueron los inicios de la ONU. Perfecto, Brandon, ¿no? O sea, en el 42 surge de hecho surge la expresión, ¿no? De las Naciones Unidas. Y hay una cosa que se estuvo ahí masticando entre los aliados, especialmente Estados Unidos y Reino Unido. En el 44, a finales del 44, se reunieron, esto no me acuerdo si los dije, bueno, si no se los digo ahora. Representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China a negociar un proyecto en un edificio histórico a las afueras de Washington que se llama Durbanton Oaks. Y por el nombre del lugar es que se conoce ese proyecto, digamos, originario de la ONU como el proyecto de Dumbarton Oaks. Ese proyecto se lo enviaron a todos los demás países que salieron con estas 5 grandes potencias, ¿no? A otros básicamente 45 estados a que hicieran comentarios, y en el mes de abril del 45 se reúnen en San Francisco diversos países, ¿no? Estos países, ¿no? Los 5 que dije más los otros 45 para negociar la carta. O sea, los países se juntan para negociar la carta de la ONU antes de que derroten a Hitler. O sea, se reúnen a principios de abril, y a Hitler se suicida finalmente en los últimos días de abril. Y la carta se firma, o sea, se aprueba, ¿no? Lo que se negocia ahí y tal, a mediados de junio, o sea, mes y medio antes de derrotar a Japón. O sea, la carta es un producto de las Naciones Unidas, de la Segunda Guerra Mundial. Pero las Naciones Unidas no son, podemos decir que son medianamente un producto de la Segunda Guerra Mundial, aunque, digamos que surgieron y desarrollaron toda su estructura
durante la Guerra Fría. Entonces, le deben muchísimo a la Guerra Fría, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista. Ahora, ¿qué caracteriza la Guerra Fría? A ver, ¿de qué se acuerdan? Prácticamente era para, bueno, el nuevo líder mundial, tanto económica, política y militarmente, que, bueno, sería entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Claro, es los principales factores de la Guerra Fría. Es un enfrentamiento entre estos dos, como dijo Brandon, por supremacía. ¿Quién es más que el otro, no? Eh, ya tuvieron su clase de política internacional contemporánea, entonces ahí debieron haber visto esto con lujo de detalle. Aquí lo que nos interesa es eso. Este es un mundo donde estos dos se están todo el tiempo enfrentando de una forma muy peculiar. Eh, a ver, ¿alguien sabe por qué es que nunca hay un enfrentamiento directo entre estos dos? ¿Qué los detiene? ¿Por qué la Guerra Fría siempre fue fría y nunca fue caliente? Dijera alguno de sus compañeros que ya tomó clase conmigo. Yo no recuerdo el motivo en específico, porque sí, como usted comenta, todo se quedó entre, bueno, amenazas y jamás se concluyó como tal el ataque, pero no me acuerdo el por qué. ¿Qué tipo de armamento Según tenía yo, Abigail? bueno, yo me acuerdo que era fría porque se atacaban indirectamente. Exacto, eso hace que sea fría, pero ¿por qué nunca se atacaron directamente? A ver, ¿qué tipo de armamento tenían estos dos? Eran amenazas con armamento nuclear. ¿Y qué hubiera pasado si se echan las nucleares entre ellos? ¿Alguien sabe? Bueno, si no, no se preocupen, es una cosa que vale la pena decir para que nunca lleguemos a ello, ¿no? En caso de que ambos dos hubieran disparado sus armas nucleares, básicamente hubieran provocado el fin de la vida como la conocemos, ¿no? O sea, la capacidad de esas armas que hoy poseen, además que todavía existen, ¿eh? No han desaparecido, siguen ahí, están guardaditas, es esa. Eh, Transformar la vida como la conocemos, o sea, es una cosa que por eso nunca lo hicieron. No crean que fueron falta de ganas, en realidad fue bastante sentido común. Digo, sin ahondar más en la Guerra Fría, digamos que es como el contexto, ¿no? Ahora, si este es el contexto, entonces, ¿qué creen que haya sido más importante? ¿Mantener la paz o buscar la seguridad? Es complicado, ¿no? Pero digo, creo que es más fácil llegar a un acuerdo de paz que como tal buscar la seguridad, porque al final del día aquí seguiría existiendo la preocupación de una confrontación. Yo creo que sería un poco más fácil llegar a un acuerdo de paz. Ahorita vamos a ver entonces qué es paz, ¿no? A ver, porque si no parece que la paz es la solución de las cosas, bueno, sí se resuelven muchas cosas, pero a ver qué tan fácil es alcanzar y tal. A ver, vamos a ver, avancemos en esto. ¿Con qué es la paz? A ver, yo les pongo estas dos opciones. ¿Qué será paz para ustedes? ¿Ausencia de conflictos o limitación de los enfrentamientos entre las potencias de la época? Piensen si quieren la Guerra Fría o en el momento que quieran. Pero a ver, si tuvieran que escoger entre estas dos opciones, ¿por cuál se iban? Ausencia de conflictos. Ok, Rosa dice que es ausencia de conflictos. ¿Los demás qué piensan? Gracias, Rosa. Yo igual pienso que ausencia de conflictos. Ok, ¿los demás? Ausencia de conflictos también. Me parece que es la opción más popular, ¿no? Me siento en 100 mexicanos dijeron. Este... Bueno, si nadie más se opone, pensemos que sea ausencia de conflictos. A ver, ¿cuál es el asunto aquí? Fíjense. El tema de la paz es un tema, bueno, nos cansaríamos de solo revisar la literatura sobre desde cuántas perspectivas se ha abordado el tema de la paz. Y algunas de más históricas, otras más filosóficas, otras más sociológicas, incluso otras más prácticas, ¿no? Otras más cínicas. Pero el gran problema parece ser o sea, todo el mundo parece saber qué es la paz, pero no queda tan claro porque si todos sabemos de qué se trata esto, ¿por qué no alcanzamos un estado de paz, no? Porque
A ver, si la paz sería esto, ausencia de conflictos, entonces vivimos en un mundo en paz. Vivimos en un mundo con ausencia de conflictos, ¿qué creen? No, sí hay conflictos. José, tienes razón. No, conflictos hay, por eso tampoco nos quiere vender, ¿no? Un mundo rosa. Sí, entonces, sí, entonces, pero bueno, el que no haya paz quiere decir que estamos en guerra. O sea, son opuestos necesariamente. O sea, la ausencia de paz es guerra y la ausencia de guerra es paz. Se te fue, Jessy, no te escuchaste. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Claro, ¿ustedes creen que, entonces, ya decía bien ahorita, ¿no? No hay decía Josué. No, pues estamos en un mundo donde hay conflictos. Entonces, el que haya conflictos quiere decir que estamos en un mundo en guerra o solo estamos en un mundo que no está en paz. Yo digo que no está en paz. Sí, no, o sea, no sabemos si estamos en guerra, profesor, pero al menos en paz no estamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es paz, no? Desde la paz sería la ausencia de la violencia y la existencia de un mecanismo de justicia. O sea, paz no solo se trata de que no haya conflictos, sino que tengamos un medio para resolver esos conflictos que no impliquen más violencia, ¿no? A ver, ¿qué es violencia? A ver, ¿alguien quiere googlearlo? Uso de la fuerza para conseguir un fin. Perfecto, ¿no? Entonces, la violencia siempre tiene que ver con eso, que usemos la fuerza para conseguir un objetivo. Normalmente la violencia se asocia al tema de los conflictos porque hay personas o grupos de personas, ¿no? Que para resolver esos conflictos, en vez de, digamos, negociar o algún otro instrumento pacífico, pues deciden usar la fuerza, ¿no? A ver, ese es un gran problema, ¿no? Porque pues es casi como si fuera humano. Pero, ¿qué creen que sea lo que más bien está si quieren verlo así, en el ADN de las personas? ¿La existencia de diferencias o la necesidad de resolverlas todos por la vía violenta? ¿Cuál creen que sea la característica natural? ¿Las podría repetir, por favor? Claro, ¿cuál creen que sea la característica natural en los humanos? ¿La existencia de diferencias o la necesidad de resolver las diferencias por la vía violenta? La necesidad de, bueno, por la vía violenta. La vía violenta. No, yo creo que es la primera, porque en la otra ya estamos hablando más en un tema formativo, tanto personal, moral y ético. Entonces yo voy más por la primera. O sea, las diferencias son las humanas, lo otro es lo aprendemos, la violencia. Exactamente, sí, Okay. sí. Alguien más, bueno, y Rosa dijo al revés, ¿no? Lo que es humano es la violencia, ¿no? Lo natural es la violencia. La gente responde con violencia porque es humana, punto. No hay ninguna otra explicación. A ver, ¿quién está de acuerdo con Rosa y quién está de acuerdo con Brandon? Se vale, o sea, bueno, o con ninguno y tienen una tercera. Estoy de acuerdo con Brandon. A ver. Bien, a ver, ¿los demás? Yo estoy de acuerdo con Brandon. Brandon está ganándose, ¿no?, la popularidad del día. ¿Los demás qué piensan? ¿Qué es natural? ¿Las diferencias o la forma violenta, digamos, de resolver las diferencias? Las diferencias igual, pero Las diferencias. Parece que sí, bueno. Ahí está, ¿no? Brandon, si hubiera sido esto un concurso de popularidad, hubieras ganado. Sí, es que ese es el otro asunto. A ver, vivimos en un contexto, ¿no? O sea, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces vamos a abordar un par de ellos.
El gran problema para la cultura de paz, fíjense, hay en los estudios de relaciones internacionales, bueno, en la disciplina de relaciones internacionales hay un campo de estudios que se llama estudios para la paz. Entonces, hay gente que se dedica a hacer esto, ¿no? A hacer investigación académica de cómo le hacemos para llegar a la paz, ¿no? Y a dónde va hoy, digamos, los desarrollos de los estudios de la paz, para la paz, perdónenme, es a lo que primero que tendríamos que combatir si quisiéramos un mundo en paz es la violencia. Y la violencia no se combate a nivel del Estado, porque está medio difícil, ¿no? Más bien se combate al nivel de los individuos. Y es básicamente, ¿no? Para que eso se logre, debería dejar de ser legítimo que ante una diferencia, ¿no? Las soluciones que impliquen el uso de la fuerza sean las privilegiadas, ¿no? O sea, ¿no? La mañana algunos compañeros me decían en los otros grupos que eso es tanto como ay, se me fue el ejemplo. Que fue que no se le ve el avión así. Bueno, habría que hacer como una transformación, digamos, ¿no? Para lograr algo así, ¿no? La educación está ahí en el centro, en la respuesta de la cultura de paz. Pues hacer educación para la paz, o sea, que la gente encuentre, ¿no? Se transforme y deje de reconocer que la violencia es un medio legítimo para resolver conflictos. Entre los estados se supone que no debería de haber tanto problema porque desde 1925 que se firmó una cosa que se llama el Pacto Briand-Kellogg entre el ministro de Exteriores francés, ¿no? De apellido Briand y Mr. Kellogg, que era el secretario de Estado, que es como el de Exteriores estadounidense. Hay una declaración de declarar ilegítimo el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero bueno, pero aún así en el plano individual la violencia parece que sigue siendo un asunto legítimo, ¿no? Para pues tratar de hacerle frente a esto. Eso digamos por el tema de la violencia. Y luego, ¿por qué creen que se necesita un mecanismo de justicia? ¿Qué tiene que ver la justicia con la paz? A ver, ¿qué piensan? Es como lo había mencionado, ¿no? Al final del día, cuando se presenta un hecho de violencia, pues ya sería directamente cuando los vincula ambos. Y digo, si no existen normas o leyes que, bueno, castiguen o den pena a ciertos hechos, pues bueno, no tendrían como tal una relación. Entonces, esa es la misma violencia la que los une. Hay, digamos, una relación todavía más profunda, Brandon, porque de hecho lo mejor sería que hubiera, o sea, justicia no solo piensen en jueces, ¿no? Con de todo y bien. Justicia piénsalo en su sentido más amplio. O sea, la resolución de conflictos por medios no violentos, si quieren, ¿no? Para no decir pacíficos otra vez. Atendiendo a los principios de equidad y de bien común. Eso es justicia. Claro, eso incluye a los jueces, pero no solo a los jueces. Hay otras cosas que también son justicia. ¿Por qué es necesario? Porque, bueno, si lo que queremos es prevenir violencia para resolver conflictos, entonces tenemos que encontrar algún mecanismo para resolver los mismos conflictos sin que sea balazos o machetazos, como quieran, ¿no? Por eso es que van de la mano. Vamos a avanzar. Los estudios sobre la paz o para la paz señalan que para poder aspirar a un mundo libre de violencia, al menos a nivel de relación entre estados, hay que tener en cuenta estas 4 características. 1. Que haya un sistema que equilibre el poder entre los estados, o sea, que reparta las relaciones de poder de manera equitativa. ¿Ustedes sienten que, por ejemplo, que sería posible decir que vivimos en un mundo donde el poder está equilibrado entre todas las naciones o está concentrado en algunas? No,
Que está concentrado en algunas. Sí, no, podemos pensar que en las potencias económicas o en las políticas es donde está concentrado. Entonces ese ya es un punto en contra, ¿no? Para conseguir la ausencia de la violencia. Dos, tenemos a nivel mundial mecanismos de solución de conflictos que no sean, que sean pacíficos. Sí. Sí, pues es la misma, pues la misma ONU o la Carta de las Naciones Unidas lo dicta. Claro, ¿no? Ahí lo hay, ¿no? O sea, la ONU sería un espacio. Y no solo, digamos, los mecanismos reconocidos en el capítulo 8 de la Carta, sino la sola existencia de un espacio de negociación donde podemos gestionar los problemas comunes es un mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Que tengamos a la ONU como este espacio donde los países pueden sentar a discutir los grandes problemas mundiales y darles alguna solución común, bueno, eso evita que haya un próximo conflicto, ¿no? Ante la escasez de algún recurso o así. El siguiente es ¿cómo se llama? El desarme. Y por último, o sea, el desarme sería, ¿no? Reducir y hacia el futuro eliminar cualquier armamento, ¿no? Ese se ve difícil. Y luego, por último, pues una política de seguridad adecuada, digamos. Adecuada en términos de que ayude a prevenir las amenazas. Ahorita vamos a ver qué es seguridad. Bueno, ¿cuál es el órgano de Naciones Unidas responsable del tema de paz y seguridad? La imagen de qué estamos viendo. ¿Cómo se llama este órgano? Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General ve un poco de todo, pero hay uno que es específico para temas de paz y seguridad. ¿El Consejo de Seguridad? Excelente. No, creo que llegó junta, bueno, la ONU es el sistema grande, pero dijeron también, ¿no? El Consejo de Seguridad. De hecho, lo que estamos viendo es la última sesión del Consejo de Seguridad antes de la pandemia por COVID-19. Bueno, antes de que tuviera que cerrar, ¿no? Naciones Unidas. Por eso no hay sana distancia. Este es el órgano encargado de atender estos asuntos. Ahora, ¿por qué nos importa, no? Ya lo digo aquí, ¿no? Es el órgano principal que como función tiene atender las amenazas. Y ahorita vamos a ver que ahí está la diferencia entre buscar la paz y atender las amenazas, porque pues buscar la paz es una cosa y otra es atender a las amenazas. Dos, el Consejo de Seguridad tiene un mecanismo bastante peculiar, porque establece o pide, digamos, que las decisiones se aprueben por la mayoría de votos de los 15 miembros, eso no es difícil, pero para que eso sea válido, tiene que incluir entre esos votos mayoritarios los votos de los 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Rusia como heredera del sillón de la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. A ver, ¿este reparto de poder les parece que es equilibrado? No. No, para nada. No, pero ni de cerquita, ¿no? A ver, ¿qué harían para que este mecanismo sea más equilibrado? Unir a otros países, ¿no? Porque la mayoría de estos miembros permanentes pues son países poderosos, ¿no? Exacto, ¿no? A ver, aquí, digamos, son estos porque son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ¿a quién unirías, por ejemplo? Si quisieras equilibrarlo. Es que realmente no puedes integrar a más porque al final del día ya está dictaminado que ellos son los que, bueno, como tal eligen las sanciones que se les van a aplicar, quiénes se pueden integrar y quiénes pueden ser expulsados.
Entonces, como tal, tendrías que reorganizar el mismo Consejo de Seguridad. O sea, creo que no serviría de nada como tal integrar a más miembros, porque al final del día las mismas normas que tienen establecidas, pues van a ser las mismas. O sea, va a seguir con la misma jerarquía de estos 5, dictaminando qué se hace, quién integra y a quién expulsan de la misma integración o de la cooperación como tal. Exacto. Uno de los grandes problemas es que, fíjense, ha habido varios que se han querido candidatear para tratar de equilibrar, digamos, los espacios de poder en el mundo, ¿no? Alemania y Japón, porque pues dicen, ya perdimos la guerra hace como muchos años, ¿no? Ya es nuestro turno, digamos, ¿no? De negarnos al día a día. Y aún así, Estados Unidos es el menos interesado en ¿cómo se llama? En incrementar el número de miembros permanentes, porque sería como diluir su poder, ¿no? Pero aquí ya hay un error, bueno, un fallo, digamos, sistémico, ¿no? Que veremos cómo se resuelve. Bueno. Hubo 2 temas donde se concentró la ONU durante la Guerra Fría. Uno es la prevención de conflictos mediante los cascos azules, ¿no? Estas tropas de Naciones Unidas, bueno, de los estados, pues, pero que están al servicio de las Naciones Unidas. Estas tropas se encargaron de este asunto de prevención de conflictos. Y el otro gran tema fue el desarme. ¿Le dices, amorcito? ¿Le dices a don Patricio? ¿Le digo? Sí, dile que te puedes venir a ayudar a lavar aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué términos. Porque claro, ustedes dirían, ay, bueno, contribuyeron a la prevención de conflictos. Sí, pero contribuyeron en aquellos conflictos donde ninguno de los miembros permanentes de Naciones Unidas tenía, digamos, un interés particular, ¿no? Básicamente en Medio Oriente, ¿no? Líbano, Chipre, bueno, cuenta con Medio Oriente, Líbano otra vez. El primero, esta organismo de supervisión de la tregua es en Medio Oriente también, India y Pakistán, pues está casi ahí. Y algunos pequeños países en África, ¿no? Pues si se dan cuenta, ¿no? Pues al menos solo puse las de la Guerra Fría, ¿no? Hasta el 88, 88, 91, justo acaba con la Guerra Fría. Pues no hay una participación, digamos, no en los grandes conflictos, ¿no? Por ejemplo, en todas las veces que Estados Unidos interviene en América Latina, solo participa una vez la ONU en esta misión en República Dominicana y fracasa. De hecho, la idea era ahí mediar para evitar la invasión armada y pues no nos invaden. En Panamá no lo hacen, es decir, hay muchos lugares donde pueden hacerlo. Y también en el espacio soviético, los soviéticos intervienen en Hungría, en Checoslovaquia, y ahí tampoco es que vaya a meter las manos la ONU, ¿no? Está muy cortada por que los miembros permanentes pues lo pueden decir que no, ¿verdad? Y entonces ahí se acaba el esfuerzo multilateral. Donde quizá las cosas avanzaron un poco más fue en el tema del desarme. Y avanzaron por un sentido, digamos, más práctico, ¿no? Aquí puse yo por necesidad. Pues porque primero, ¿no? El cuarto tratado que está aquí, en el cuarto bullet, ¿no? El tratado sobre no proliferación, es el tratado internacional que habla sobre limitar, fíjense, el desarrollo de armas nucleares para que solo 5 países tengan acceso a la tecnología nuclear, digamos, con aplicaciones militares. ¿Quiénes serán esos 5 países? A ver, ¿quiénes creen? ¿A qué 5 países le dieron permiso de tener armas nucleares? Pues eran los mismos miembros permanentes. Justo, Brandon, tal cual. Los mismos 5, curiosamente, eran los mismos 5 que ya tenían armas nucleares, de manera conocida, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Inglaterra, bueno, Reino Unido y Francia. Además de estos, había otros 3, al menos, ¿no? India, Pakistán, Israel,
que posean armas nucleares. Fíjense, el desarme lo promueven no tanto porque pues no les interesa la paz mundial, sino pues porque se dan cuenta, ¿no? Que alguien le respira en el cuello y el aumento de más países con tecnología nuclear pone al mundo en riesgo, ¿no? Bueno, y ellos mismos, su integridad, ¿no? Desatar una guerra nuclear, pues no es el objetivo de nadie. Pero no solo, digamos, se dan cuenta estos básicamente armas nucleares, no solo armas nucleares. Hacia finales de la Guerra Fría, ¿no? La ONU puede negociar bien algunos tratados de otras cosas. Armas biológicas que se ven como un riesgo, ¿no? Por su capacidad para pues para atacar población civil de manera indiscriminada, o sea, no poder distinguir entre la población civil y los efectivos militares. Luego también hay una convención con un nombre muy curioso, ¿no? Convención sobre la prohibición de ciertas armas convencionales. Armas convencionales es todo lo que no sean biológicas, químicas y nucleares. Que tengan efectos, bueno, pueden ser que sean excesivamente nocivas o con efectos indiscriminados. Pero piénsenlo, pues en realidad todas las armas tienen esta característica, ¿no? O sea, un rifle de asalto R-15 no distingue entre que si enfrente tiene un militar o tiene un civil, ¿o sí? No. No, pues no, parece que la culpa es de las armas, pero pues no es de las armas, es de quien las usa. La gran desventaja es que pues, cualquiera puede usarlas, ¿no? Vivimos en un mundo donde es muy fácil, en Estados Unidos que es tan fácil, ¿no? Comprar un arma de alto poder, ¿no? Fíjense, en algunos estados en Estados Unidos, a los 18 años, cualquier persona puede comprar un arma de alto poder, pero no puede beber o no puede hacer apuestas. Entonces es muy curioso, ¿no? O sea, usted puede disparar, ¿no? Entonces un nivel, yo creo que de madurez. Pero usted no puede votar, usted no puede beber y usted no puede jugar a las cartas. Muy raro ese sistema. Bueno. Y la seguridad, ¿qué? ¿No? Porque ya si no me pierdo en otras cosas. ¿Qué es seguridad? Podemos decir que la seguridad implica la búsqueda de elementos que permitan hacer frente a las amenazas reales o potenciales que pongan en riesgo al Estado. Esta definición tiene dos problemas, ¿no? Uno, ¿qué es una amenaza? A ver, ¿a qué le suena amenaza? A una advertencia. Suena a su mamá diciéndoles, ¿no? A la siguiente van a ver. Sí, bueno, se parece, pero es digamos, un poquito más profundo, ¿no? Decimos que una amenaza es cualquier elemento que ponga en riesgo la integridad del Estado. En este caso estamos hablando de seguridad nacional o diagonal seguridad internacional. Pues cualquier elemento que ponga en riesgo al Estado sería una amenaza. Entonces aquí hay pues, cualquier cosa, ¿no? El chupacabras, los marcianos, la COVID-19, una crisis económica, una bomba nuclear, entre muchas otras cosas que se les pueden ocurrir a ustedes pueden ser amenazas. Entonces, ¿qué limita qué usamos como amenaza? Pues el concepto de Estado. Justo, ¿no? Jesse, lo encontraste, digamos, más desarrollado, ¿no? Dice, cosa o persona que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para alguien o algo, ¿no? Es un elemento que vulnera, ¿no? Nos pone en riesgo. Para la seguridad nacional o internacional es cualquier riesgo que ponga en peligro la integridad del Estado. O sea, aquí el Estado es el agente, ¿no? Ahora, ¿qué es un Estado? Ya aprovechando que estamos buscando definiciones. ¿Qué entienden por Estado? A ver, no solo la definición. ¿Qué entienden ustedes por Estado? Pues como tal,
¿Lo digo con mis propias palabras o Sí, claro, como oye, de lo que te acuerdas, Brandon. las anteriores clases? No, de lo que te acuerdes. Pues como tal sería la organización política que se tiene y que bueno está estructurada en sus diversas instituciones, digo, para el final del día administrar como tal toda la parte o los elementos que conforman el Estado. Exacto, no, o sea, ahí es, o sea, es una organización jurídico-política, seguro, ¿no? Se encarga de administrar una población en un territorio delimitado, ¿no? Digamos, esa sería la definición de diccionario. Aunque esta definición, digamos, puede tener dos interpretaciones, ¿no? Y le vamos a usar esas dos interpretaciones para distinguir estos dos enfoques de la seguridad, el enfoque restringido y el enfoque amplio. De esta explicación que acabamos de hacer, cuando nos concentramos en definir al Estado como el gobierno, claro, porque el gobierno es el que ejerce las funciones administrativas, ¿no? No es que el territorio se autoadministre, qué bueno sería, ¿no? O la población, ¿no? Se constituye un poder público, que sería, ¿no? El gobierno, ¿no? Estoy usando unas frases muy románticas, ¿no? Para personificar al Estado, ¿no? El gobierno es la personificación del Estado. Bueno, con esa noción que es tan jurídica, nos aparece un problema en términos de seguridad nacional, diagonal internacional. Y ese problema es que, entonces, las amenazas sería poner en riesgo la integridad del gobierno y entonces eso nos limita el número de cosas que pueden ser amenazas, ¿no? Porque ¿qué puede poner en riesgo a los gobiernos? A ver, pregúntoles. En cuestión de derrocarlo o a qué se refiere. Claro, o sea, eso justo es el tipo de cosas que ponen en riesgo a un gobierno, ¿no? Que lo Un derroque. golpe de Estado podría Claro. ser. ¿Qué otra cosa ponen en riesgo a un gobierno? A un gobierno. No piensen en nada más que en gobiernos. Si ustedes fueran gobernantes, ¿qué los pondría en riesgo? La bancarrota no sería una amenaza a la integridad del Estado. ¿Qué pasa si un Estado cae en bancarrota? Sí, en efecto, una crisis económica. No, pero severa, ¿no? O sea, no una crisis económica cualquiera, una crisis económica severa. De esas que no espera uno no ver en el resto de su vida, que luego cuando se las topa dice, ah, caray, vale. A ver, viéndolo así, entonces son muy pocas las amenazas, ¿no? Si entendemos al Estado como solo el gobierno, son muy pocas las amenazas y se concentran básicamente en los temas, digamos, de carácter político, no, militar estratégico y económicos, pero de gran envergadura, o sea, no, no la devaluación del peso 10 centavos, no, la pérdida de reservas internacionales, ¿no? La devaluación del peso 30%. Es algo muy grave económico para que caiga para aquí, ¿no? O lo que dijimos, ¿no? Fuerzas armadas, rebeldes, tropas en la frontera. Bueno, esos son los temas clásicos de la seguridad. En el enfoque restringido. Ahora, en el enfoque amplio, lo que cambiamos es la perspectiva sobre cómo concebimos al Estado, porque el Estado ya no es solo el gobierno, sino es el conjunto de gobierno, sociedad y territorio. Entonces, ¿qué cosas podrían amenazar a estos elementos? A ver, ¿algo puede amenazar al territorio? ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué les parece un desastre natural? ¿Un desastre natural pone en riesgo el territorio, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Imagínense. A ver, piensen en los huracanes que hemos tenido aquí en México. Digo, no es muy difícil, ¿no?
pues barren con zonas del territorio, ¿no? O sea, es decir, quiten lo humano y inclusive el territorio queda dañado, ¿no? Playas que desaparecen porque se las traga el océano, ríos que se desbordan y se llevan pedazos de la selva o del bosque, ¿no? A ver, ese es el territorio en riesgo, ¿no? Claro, los desastres naturales, de hecho, los desastres naturales son uno de los primeros elementos que se considera para como amenazas para el enfoque de seguridad amplio, ¿no? Porque es algo que podríamos prever, ¿no? Desarrollar políticas de seguridad para los desastres naturales y afectan a algo más que solo al gobierno, ¿no? De hecho, ponen en jaque a los gobiernos, ponen y a la población, bueno, pues la ponen de rodillas, ¿no? Digo, es muy terrible. Mientras esté ahí, sube si quieres el botecito, ahorita que se quite lo ponemos otra vez abajo. Porque no lo alcanza. ¿Sí, Rosa? ¿Qué pasó? Es que tenía el micrófono apagado. Ah, perdónenme. Lo que decía es que, o sea, los desastres naturales son un tipo de estos amenazas, digamos, de la seguridad amplia, pero no es el único. ¿Qué otro se les ocurre? Que ponga en riesgo todo, el territorio, la población, el gobierno. O al menos 2 de estos 3 elementos. Pues hablamos ya de, bueno, esas amenazas, bueno, estos 2 elementos sería pues, un ataque nuclear, ¿no? Claro, pero eso sería más al estilo del anterior, ¿no? A ver, claro, no es que no es que las armas nucleares dejen de ser una amenaza en el enfoque amplio, claro que lo son, porque además no solo le pegan a los gobiernos, ¿no? Le pegan a la sociedad y al territorio. Pero a ver, piensen en qué otras cosas menos convencionales. Por ejemplo, a ver, el narcotráfico pone en riesgo al gobierno. O sea, ¿el narcotráfico sería un tema de seguridad clásico o sería uno de estos, de seguridad ampliada? Pues de cierta forma, ¿no? Digo, no por eso surgió el concepto de lo que se le denomina como un narcoestado. A ver, solo digo, de cierta forma, sí. Claro, pero por ejemplo, a ver, en Estados Unidos debería ser un tema de seguridad clásico o de seguridad ampliada. O sea, Estados Unidos está en riesgo de desaparecer el gobierno estadounidense por el narco. No, allá no. Bueno, allá es completamente diferente. Allá digamos que sí sería. Bueno, pero a ver, fíjense, o sea, a ver, solo quiero que vean cómo estamos jugando con el asunto del enfoque para notar entonces cosas. Uno, ampliar o restringir la agenda tiene sus ventajas, por supuesto, pero tiene sus muchas desventajas, ¿no? A ver, al ampliarlo, bueno, pues puedes cosas que haces prioritario, cosas que de otra manera no se verían. Los desastres naturales es un tema que me gusta mucho, ¿no? A ver, ¿no? Hay un ejemplo ahí concreto. En el 2004, el país con el ejército más poderoso del mundo fue incapaz de hacer algo ante el huracán Katrina. El ejército estadounidense no supo ni qué hacer, ¿no? O sea, los desplegaron, los mandaron a Luisiana, especialmente a la zona de Nueva Orleans, a tratar de hacer algo y no sabían qué hacer. Porque nadie los entrenó, ¿verdad? Y claro, a diferencia, claro, de los militares mexicanos que están entrenados para hacer ese trabajo, los militares estadounidenses no estaban diseñados, ¿no? Pues para saber qué hacemos, ¿no? Y qué hacemos con esta gente, ¿no? ¿Les disparamos o qué, no? Su entrenamiento es otro, digo, eso quiero decir. Pero bueno, quiere decir que un país tan grande no está preparado para algo que nosotros enfrentamos cotidianamente, ¿no? Digo, regresando al asunto, ¿no? No era un tema de seguridad los desastres naturales hasta eso. En México ha sido un tema de seguridad nacional como desde los 80s, por la cantidad de los sismos. El sismo del 85 nos puso de frente a los desastres naturales así, ¿no? No es que no temblara antes, pero nunca había sido tan destructivo. Pues. Ahora, a ver, aquí les puse también otros ejemplos, ¿no? En la lámina. La pobreza, el cambio climático, las enfermedades también son amenazas en el sentido de la seguridad con enfoque amplio. Una de los grandes desventajas del enfoque de seguridad amplio es que con eso el número de amenazas aumentan de manera exponencial y la pregunta es, ¿a qué le dan prioridad? A ver, si tuvieran que resolver estos 3 problemas, o sea, ¿no?
son amenazas a la seguridad, ¿no? El cambio climático, la pobreza y las enfermedades, las tres. Y tienen que priorizar porque solo tienen recursos para una. ¿Cuál combaten primero? Pues estaría, yo creo que primordialmente la parte de las enfermedades, ¿no? Porque al final del día el costo del cambio climático es demasiado alto. Y digo, no creo que un solo estado lo pueda subsidiar. Entonces yo considero que sería la cuestión de las enfermedades y bueno, así ya teniendo como tal la mano de obra, pues se podría echar a andar una vez más la productividad económica. Entonces yo creo que primero las enfermedades. Claro, pero a ver, pero fíjate, eso te obliga a tomar decisiones fuertes, claro, porque a lo mejor dices, enfoco mi presupuesto en enfermedades y a lo mejor por cada mes que desatienden los programas de combate a la pobreza, mando a otras 50,000 personas, ¿no? A vivir en condiciones de extrema pobreza. A ver, suena drástico, pero ese es uno de los problemas del enfoque de seguridad amplio. Amplía tanto que luego lo difícil es poner prioridades. Y luego sabemos, digo, ningún estado, ni los más grandotes, tienen suficientes recursos para atender todos los temas con el mismo nivel de prioridad al mismo tiempo. Ninguno. ¿No? Ni Estados Unidos, ni China, ni el que se les ocurra, tiene la capacidad para hacer eso. Hay que escoger. Entonces, uno de los grandes debates, ¿no? Es cuál enfoque es el que privilegias, ¿no? El de la seguridad en sentido restringido o en sentido amplio. En sentido restringido te permite priorizar, ¿no? Bum, 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 y ya. Inclusive pensando que el narco lo sumas en el sentido restringido, dices, bueno, a lo mejor pues aquí en México no esperamos una invasión militar de nadie en los siguientes 50 años. Una duda, entonces solamente para confirmarme los conceptos, el enfoque restringido era únicamente el del gobierno o bien el Estado y el amplio ya eran los tres elementos, ¿no? Justo. Gobierno, territorio y población. Okay. Tal cual. Gracias. A ver, digo, no le estoy haciendo la tarea porque en realidad ustedes tienen que escribir un ensayo de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Les dejo esta pregunta, ¿no? De cuál de los dos enfoques privilegiar para que la trabajen con su ensayo. O sea, piensen un poco, o sea, no solo digan, ¿no? Las diferencias, ¿no? La diferencia entre el amplio es A y entre el restringido es B, ¿no? Tiene una muy buena lectura. La doctora María Cristina Rosas, que es quien escribe este capítulo, es muy buena en el tema. O sea, hay muchos elementos que tiene ella ahí, ¿no? Ustedes pueden tomar o sea, traten de, ¿no? Concluir sus ensayos con esto. ¿Cuál enfoque privilegiarían? ¿Uno u otro? ¿Y por qué, no? O sea, a lo mejor digo, bueno, a mí me interesa que se revise todo. Entonces, a mí el enfoque amplio es el que me gusta. No, yo pienso que a lo mejor el restringido, porque mire, esa me permite poner como 3 prioridades y ya con eso alarme, ¿no? Bueno, a ver, hasta aquí, preguntas, dudas, aclaraciones, quejas. No, todo bien, muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, si no hubiera nada más, lean un poquito, escriban un poquito más, ¿no? Y nos vemos el próximo lunes. Profe, gracias, hasta luego. Eso todo, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.